Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva convocatoria de la Fundación Progreso y Cultura. La memoria y la historia desempeñan un papel esencial en la construcción de la convivencia democrática. Sin embargo, en las últimas décadas a veces no han ido de la mano en la conformación de las políticas públicas. Por ejemplo, durante los años de la transición democrática, los dirigentes de los principales partidos trataron de evitar que las consecuencias de la guerra salpicaran el complejo proceso político que se estaba operando y optaron por una política de olvido, de pasar página. Una guerra civil, se dijo entonces, no es un acontecimiento conmemorable. Más que recuperar la memoria, postulaban la historia, la contribución de los historiadores a conocer con rigor el pasado inmediato. El resultado de las elecciones generales del 15 de junio de 77 parecía avalar estas posiciones. Pero las heridas continuaban abiertas y las familias de las víctimas de la guerra y la dictadura exigieron justicia y reparación. Realmente no se podía pasar página sin leerla con atención y sin sacar las conclusiones pertinentes. Las experiencias de Alemania, Chile y Argentina así lo aconsejaban. Las asociaciones memorialistas trabajaron con las familias para identificar las víctimas asesinadas que permanecían en las cunetas y darles un entierro digno. La Ley de Memoria Histórica de 2007, aunque llegó tarde, constituyó un paso adelante. La Ley de Memoria Democrática de 2022 lo amplió, abriendo muchas posibilidades de verdad, justicia y reparación, aunque todavía queda mucho por hacer. El Gobierno convocó ayer el ciclo España 50 años de libertad, que a lo largo de este año desarrollará un centenar de actos que pondrán en valor los grandes hitos de la restauración democrática. El airado rechazo de las derechas y de su coro mediático y su negativa a participar en los actos revela su negativa a repudiar de forma clara la dictadura franquista y la figura de Franco, su negativa a construir un espacio común de memoria democrática de todos y a ignorar las circunstancias históricas del proceso de reconstrucción democrática, algo sin lo cual es imposible conocer el presente y el futuro. Decía a este respecto Benedetto Croce: la cultura histórica tiene por fin conservar viva la conciencia que la sociedad humana tiene del propio pasado, es decir, de su presente, es decir, de sí misma, de suministrarle lo que necesite para el camino que ha de escoger, de tener dispuesto cuando por esta parte pueda servirle en lo porvenir. Recordar el final de la dictadura y la instauración de la democracia es un deber para todos y sobre todo para las generaciones jóvenes que no conocieron aquel proceso tan complejo de construcción democrática en la que hoy se desenvuelve. Pues bien, para hablar sobre estos y otros temas, contamos con María Luisa Carcedo Roces y Guzmán Gómez Bravo. En primer lugar va a tomar la palabra María Luisa, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y consejera permanente y presidenta de la sección novena del Consejo de Estado. Ha desarrollado una amplia trayectoria política en la que cabe resaltar su labor como diputada de la Junta General de Asturias y del Congreso, como consejera de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España y actualmente presidenta de la Fundación Pablo Iglesias. Tienen la palabra. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeros. Yo estoy un poco acomplejada, os lo digo sinceramente. Haré una intervención, intentaré ser breve, porque entre dos catedráticos cualquiera se atreve a hablar de historia. Así que, bueno, me ceñiré a lo descriptivo, que es más fácil, e intentaré centrar la intervención en lo que, digamos, que es la responsabilidad de la Fundación Pablo Iglesias y el papel que estamos llevando a cabo, ¿no? La Fundación Pablo Iglesias, como supongo que todos conocéis, se funda en el año 1926, tras la muerte de Pablo Iglesias, y fue una iniciativa aquí madrileña, fue una iniciativa de los trabajadores de la construcción en Madrid, y deciden pues fomentar
la difusión de pensamiento de Pablo Iglesias y que sea un centro de referencia de difusión, de pensamiento y de difusión. Al final, pues eso, se pone en marcha, el apoyo del partido se condiciona para la ubicación del socialista en la calle Trafalgar y pues nada, duró poco este sueño, porque entre que deshacen los trámites, se constituye y demás, pues al finalizar la guerra civil se incauta todo el edificio que fue donde se elaboraba el BOE, ¿no? Y estuvo pues disuelta la fundación hasta el año 1977, que se reconstruye. Fue en el 26 Congreso, todavía en el exterior, el último en el exterior, cuando se propone volver a refundar la Fundación Pablo Iglesias. Y ya en el Congreso siguiente, en el 27, que fue ya en Madrid, y ya en el interior, pues ya se decide impulsar la fundación. Era entonces Ome Llorente el secretario, creo, de Educación o Formación, bueno, y fue un poco el que lideró la constitución de la fundación, y ya en el 78 pues está inscrita en el registro de fundaciones. Bueno, pues la vocación de la Fundación Pablo Iglesias es evidentemente como papel principal la difusión del pensamiento socialista, pero tiene otros componentes muy importantes, que es la preservación de la memoria mediante el archivo, la biblioteca y la difusión de actos, actividades y distintas colaboraciones. Si cogemos la ley de memoria democrática, sobre la que yo no voy a hablar porque sería una osada, pues si cogemos esa ley, nos damos cuenta del encaje que tiene la actividad de la Fundación Pablo Iglesias en el enriquecimiento y digamos, el desarrollo práctico de la propia ley. En el título 1, que trata de las víctimas, evidentemente, pues toda la información sobre muchísimas víctimas, tanto socialistas, política y sindical, como de otras organizaciones, y la documentación que se generó, pues está depositado en nuestro archivo. Las políticas integrales de memoria democrática y específicamente las políticas de memoria y el reconocimiento de la memoria democrática sobre las mujeres y el feminismo, también aquí tenemos un papel, bastante actividad realizada. En cuanto a archivos, documentos y recursos de información para la recuperación de la memoria, pues esa es básicamente nuestro principal valor, el principal valor de la Fundación. Y eso está en la sección 2 del capítulo 1, que son estos aspectos que regula la ley, la defensa de la memoria, etc. Las medidas de investigación. Tenemos el honor de ser una fundación que cuenta con la colaboración de muchísimos investigadores. Bueno, aquí a mi derecha hay un historiador importantísimo que trabajó sobre nuestro archivo y nuestros documentos, pues muchísimo. Y luego relataré algunos historiadores de mucho prestigio que bebieron de la información que tenemos en el archivo de la Fundación. Por tanto, en materia de investigación también encaja muy bien la labor que estamos haciendo con lo que regula la memoria. Y la investigación sobre el exilio. Tenemos una amplísima información sobre el exilio, tanto del PSOE, básicamente del PSOE, y de la UGT como de otras organizaciones.
anarquistas, comunistas, trotskistas, afortunadamente pues generamos confianza tanto en los archivos individuales como en los archivos más institucionales o orgánicos, ¿no? Y gracias a eso pues tenemos allí un archivo de un enorme valor. El problema que tenemos, y bueno, está muy bien aquí también, el problema que tenemos es que es el económico, que lo estamos sustentando pues sin ninguna subvención pública ni privada. Básicamente el partido y el esfuerzo que hacemos desde el resto de la fundación, ¿no? El resto de actividades que procuramos pues, echar una mano al mantenimiento de la fundación. Comentaba que el inicio, la fundación inicial de la fundación, valga la redundancia, se hace en 1926. Pablo Iglesias muere en el año 1925 y vamos a celebrar ya este año ya vamos a celebrar el centenario de la muerte de Pablo Iglesias. El entierro de Pablo Iglesias, pues todos conocéis las fotos del entierro multitudinario, del papel. Hay una foto preciosa que está en letra, pásame en letra para que lo vean. Mujeres, un grupo de mujeres que están despidiendo a Pablo Iglesias. Bueno, hicimos un monográfico de letra internacional con artículos todos referidos a Pablo Iglesias. Y un cómic, porque bueno, también nos queremos poner al día de la modernidad, y un premio nacional de cómic que es militar del partido también, nos hizo un capítulo, luego hicimos una separada que también pues eso, vendemos y difundimos y en fin. Y tuvimos la colaboración también de fotos de artículos de Pablo Iglesias, con las gafas, las tijeras, en fin, fue un premio nacional de fotografía también el que nos lo hizo, Castro Prieto, y en fin, que quisimos hacer un número de letra que estuviese muy mimado, que tuviese mucha calidad y que sirviera de referente para conocer la figura de Pablo Iglesias desde distintas perspectivas y que pudiera ser de utilidad en la difusión de su pensamiento. No queríamos centrar en decir Pablo Iglesias no sé cuántos años, no sé qué, fundó el partido, no, sino la modernidad, que es lo que titulamos aquí, la modernidad de sus ideas, o sea, la vigencia del legado de Pablo Iglesias. Y así está enfocado aquí, desde el feminismo, por decir algo que no se suele hablar, parece que eso era ajeno a esta política, los bulos consiguieron que el PSOE votó en contra del voto femenino. Aquí idolatramos a Clara Campoamor y a nuestra gente que estuvo ahí peleando, pues la olvidamos. El voto femenino sale porque el Grupo Socialista, que lo hago yo, vamos a sacar un libro que publicaremos un mes o dos sobre la figura de Manuel Cordero, el diputado que se empeñó en que no saliera la gente, que no se abstuvieran, que no sé qué, y es absolutamente desconocido incluso para la propia militancia nuestra. Ahí pues ponemos el acento también ahí en que Pablo Iglesias era un feminista convencido, era un seguidor de Bebel, socialismo y feminismo y socialismo, o algo así se titula este alemán. Bueno, en definitiva, que lo que queríamos con este número de letra es tener un elemento de referencia ya para la celebración del centenario. Bueno, voy a describir muy rápidamente y muy brevemente, porque seguramente vamos a escuchar con mucho placer a los catedráticos. Y voy a describiros muy rápidamente qué es lo que tenemos allí. Pero sí os sugiero que si tenéis interés, paséis por el archivo, por la Universidad
de Alcalá de Henares, que está en nuestra fundación, está también la de Largo Caballero y Indalecio Prieto, y estamos allí juntitas, y allí se puede comprobar realmente el valor de todo aquello que tenemos allí, ¿no? Pero yo quisiera destacar sobre todo la confianza que generamos tanto dentro de la organización para que nos donen todos esos recuerdos, todas esas memorias que se perderían de otra manera, ¿no? Y que muchos familiares, descendientes de socialistas, pues nos confían en nosotros y nos lo donan. Nosotros somos los depositarios y por tanto con una enorme responsabilidad. Pues lo que os decía, en línea con lo de la Ley General la Ley de Memoria Democrática, pues nuestra actividad básicamente tenemos varias actividades, ¿no? La primera es la preservación de los documentos y de todos los archivos que tenemos allí, que son de muchísimo valor histórico. De la investigación tenemos muchas colaboraciones con varias universidades, y hay varias universidades que estamos en lo que llamamos la Cátedra del Exilio, que hay una colaboración importante con bastantes, y aquí singularmente con la Autónoma y con la Complutense tenemos una relación muy estrecha. Bueno, y en la Alcalá de Henares por la proximidad, ¿no? Pero que tenemos con tanto universidades españolas como extranjeras. Y luego la difusión, que junto con todo esto, pues realizamos tanto exposiciones, que luego si acaso os relato alguna que pueda ser de interés, como publicaciones, monografías, etcétera, ¿no? A veces de elaboración encargada, y otras pues que te vienen ya con el libro. Ahí queríamos publicar esto, ¿no? Como pasó los dos últimos que presentamos en la agrupación Centro, el de A Hombros de Gigantes y el de Izquierda Socialista. Bueno, el archivo, tenemos un archivo inmenso, básicamente toda la documentación desde la fundación de la UGT, las actas de la UGT a las del partido y de las juventudes socialistas, porque somos evidentemente la Fundación Socialista, pero también tenemos de otros muchos partidos, de la ORT, de la LC, de la LCR, del PD, o sea, de muchas organizaciones de izquierdas, muchas desaparecidas, y que confiaron sus documentos a la Fundación. Ahora estamos para recibir los documentos del PSP, del archivo de Raúl Morodo, que bueno, estuvimos retrasándolo un poco por todo el lío que hubo con el juicio y todo esto. También hay archivos más allá de los orgánicos personales de muchos socialistas, de Pablo Iglesias, Largo Caballero, Julián Besteiro, Enrique de Francisco, Gómez Jiménez da Súa, en fin, que no me detengo por no alargarme mucho. Tenemos también un archivo fotográfico muy importante, con 330.000 unidades, son muy solicitadas, nos solicitan muchísimo para exposiciones de todo tipo, y evidentemente nosotros las prestamos porque lo que interesa es difundirlo, ¿no? Un archivo de carteles, tenemos unos carteles maravillosos. Sobre la guerra civil hay 1.200 carteles, sobre el exilio hay 50 carteles. Aquí hay también de varias organizaciones, no solamente de políticas del PSOE, de partidos, sino pues de asociaciones culturales, etcétera. Y carteles después del 75. Después del 75, toda la transición. Recientemente hicimos una exposición con la Escuela de la Memoria, con la Universidad Autónoma, y estuvo circulando por varias universidades. También tenemos
bueno, objetos que os decía, las gafas de Pablo Iglesias que están aquí, la tijera de tipógrafo, bueno, varias cosas que están de Pablo Iglesias, el fajín, no sé, bueno, varias cosas. También tenemos una biblioteca que tiene muchísimo valor, sobre todo tenemos números de antes del siglo XX, pero los primeros años sobre todo tienen mucho que ver libros sobre historia política y social en España, y tenemos 73 volúmenes catalogados. También del movimiento obrero, la de la guerra civil y del exilio. En la hemeroteca hay cerca de 9.000 títulos. Y continuamos recibiendo fondos. Acabamos de recibir un fondo muy bonito, que si visteis el programa de informe semanal sobre la desbandada, no sé si lo visteis, ahí salen carteles que tenemos en la fundación que nos acaban de donar, que están todavía en barbecho todo, pero sobre todo el proceso de la desbandada, la situación política y social previa y posterior, hay unos grabados maravillosos, espeluznantes, de Manuel Garballo, que la familia nos lo donó todo. Y bueno, y seguimos recibiendo cosas más pequeñas, la carta de la maestra, cosinas pequeñas o cosinas gordas como esta de Manuel Garballo, ¿no? Aparte de esto, tenemos el diccionario biográfico, que tiene más de 50.000 registros biográficos y todos los socialistas importantes están ahí. Quien quiera conocer la historia ya no digo de Pablo Iglesias, de Esteiro o de quien sea, pues está ahí, ¿no? Y también pues toda la documentación que tenemos ahí está los listados de los exiliados que se fueron ahí tenemos en el Mexic, en el Sinaya, en el Ipanema, en el Winnipeg, bueno, 50.000 historias ahí grabadas, pues es algo muy importante. Una funcionaria que lleva estos asuntos del Ministerio de Cultura nos confesó que lo consultan con mucha frecuencia nuestro diccionario geográfico, pero no conseguimos que eso tenga un reconocimiento. Porque es que la Ley de Memoria Democrática insiste mucho tanto en los archivos públicos y privados. Nuestro caso es privado, pero no es privado con ánimo de lucro, es un privado por cuanto que lo tenemos que mantener, pero es la historia de nuestro país, de etapas muy importantes, muy dramáticas, muy convulsas y sobre todo que supusieron en la etapa de la Segunda República unos avances sociales, humanos y culturales pues que hubieran situado a nuestro país como puntero del mundo. Pero bueno, da mucha pena pensarlo, pero la cosa es así. Y bueno, ya os comentaba también lo de las colaboraciones con las universidades, la Cátedra del Exilio, y también tenemos una colección digital del exilio español en Latinoamérica. Es un archivo muy consultado. Bueno, aquí está el director, que si luego tenéis alguna pregunta se la hacéis a él y no a mí, porque igual lo ponéis en el compromiso. Y Rodrigo lo sabe muy bien. Tenemos un promedio anual de usuarios presenciales para consultar los archivos de 500 usuarios. Y ahí pues os decía que estuvieron personas de un gran prestigio como historiadores, ¿no? Desde Manuel Tuñón de Lara a Santos Juliá, Ángel Viñas, Paul Preston, Álvarez Zumbo, en fin, muchísimos historiadores que utilizaron nuestros archivos para documentarse en sus publicaciones. Y luego la impagable labor de algunos amigos que están ahí siempre, ¿no? Y siempre podemos recurrir a ellos. Hicieron, la verdad, que una labor de sacar de aquellos archivos y difundir, pues eso, como un maro, pero
Y más también, hay un libro que a mí me gusta citar siempre, que es el del Mesic, la historia del Mesic, que a partir de los archivos Fernando de Olmeda hizo un libro, novelado, como que en el viaje, durante el viaje, pues un sindicalista, hay una supuesta periodista que entrevista a un sindicalista, a un diputado, a un no sé qué, que iban en el pasaje del Mesic, ¿no? Y bueno, eso sirve para, porque claro, tenemos mucho empeño en sacar de allí, de todo aquello que tenemos, salir a la luz. Y si no contamos con historiadores de prestigio, pues, o investigadores, pues lo tenemos más difícil. Porque nosotros podemos hacer publicaciones y las hacemos, pero cuando tienen un rigor académico, que puedan ser utilizados incluso como libros de consulta, pues adquiere un valor muy superior, y un reconocimiento también muy superior. En ese sentido, algunas de las publicaciones que tenemos entre manos, además del libro de Cordero, sobre el voto femenino, el papel, básicamente es el papel del Grupo Parlamentario Socialista en la consecución del voto femenino. Y yo siempre insisto, el voto femenino estaba en la Constitución, y lo que hace Clara Campoamor es una enmienda cuando el debate en ese artículo. Y lo que hace Clara Campoamor, decía la Constitución, la redacción inicial diría que se pondrá en marcha el voto femenino cuando las circunstancias lo aconsejan. Bueno, no sé la literalidad, pero era así. Y Clara Campoamor dice, no, ¿qué es eso? No, ya, a las próximas elecciones, que es cuando Prieto dijo, pues va a ganar el cero. Y se montó aquel pollo. Bueno, pero quien sustentó el voto femenino fue el Grupo Parlamentario Socialista. Hubo una reunión previa a la celebración del plenario donde se debatía, donde se acordó que ningún miembro del Grupo Parlamentario Socialista votaría en contra de esa enmienda de Clara Campoamor, que es lo que se debatió, porque en la redacción de la Constitución del 31 ya está. Toda esta historia la contaremos en el libro que Ana González Riu Martínez nos está escribiendo. Va a tener todo el rigor también histórico y académico. También estamos haciendo un libro que pretendemos también tenga un barniz importante académico sobre el estado de bienestar, sobre el papel del Partido Socialista en la constitución del estado de bienestar en España. Entre otros va a escribir mi amigo José Manuel Freire, que está ahí, sobre sanidad, pero bueno, pues en España no se sabe quién lo hizo y llegamos al punto de que los pensionistas votan al PP masivamente. Cuando no se hizo nada por el PP, siempre se opuso a todo lo que se hizo por los pensionistas, a todo. Y eso yo creo que debemos mucho a expertos, académicos, profesores, catedráticos, que le dan ese marchamo de calidad y rigor indiscutible y que nos permite sacar de esos archivos, darlo a conocer, porque no sirve de nada que tengamos un archivo allí maravilloso, bien conservado, con los aspectos pues de humedad, de clima, de no sé qué, bien de temperatura, bien acondicionado, si van a quedar allí. Lo que necesitamos es que eso se conozca y salga a la luz y se conozcan bien todos estos personajes, ¿no? También vamos a hacer ahora un libro sobre Juan Negrín y Salvador Allende, que nos va a publicar en este caso el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Nos los van a financiar ellos por las similitudes que tienen de ser profesionales médicos, de ser presidentes de gobierno, tener un golpe de Estado y acabar como acabaron, ¿no? Pues bueno, yo estoy muy ilusionada con estos libros porque creo que van a ser muy importantes. Bueno, pues tenemos varios libros sobre, por supuesto, de Pablo Iglesias, que ahora reeditamos el facsímil que lo trajiste, de Julián Zugazagoitia, que
que se había publicado, ya se había hecho una publicación, otra publicación en la Fundación y volvimos a hacer una reedición. Bueno, pues tenemos, como muchos conocéis la Fundación, tampoco voy a relatar todo, las exposiciones y las publicaciones que hacemos, pero todo va en esa dirección, todo va orientado ahí. Todo lo que publiquemos que tenga, tanto en exposiciones como en publicaciones, tenga el rigor científico, el aval académico y que no sean folletines de partido, de eslóganes, ¿no? Eso hay que huir de ello porque eso te ambienta y te queda para los militantes forofos, pero no va más allá. Entonces, que se pueda recomendar en las universidades o en los institutos, porque tengan ese valor académico y el rigor científico. Y yo me callo aquí ya porque tengo aquí mucho que deciros de pioneras en el feminismo, del feminismo en España, del exilio, de no sé qué. Pero bueno, eso no me voy a detener porque yo prefiero escuchar a los catedráticos. Bien, muchas gracias. Gudmaro Gómez es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y director del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y el Franquismo. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran la historia de la violencia en la España contemporánea, el exilio republicano, la represión en la dictadura franquista y las políticas de memoria. Ha participado en proyectos europeos promovidos por las universidades de Rotterdam, Lovaina, Cambridge, París y la London School of Economics. Entre sus publicaciones recientes, a mí me han interesado especialmente Asedio, Historia del Madrid en la Guerra Civil, Hombres sin nombre, la reconstrucción del socialismo en la clandestinidad y Deportados y olvidados, los españoles en los campos de concentración nazis. Gudmaro es director de la revista de Estudios Históricos y publica artículos en numerosos medios de comunicación. Tiene la palabra. Pues buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Progreso y Cultura, a la UGT. Gracias por tus palabras, Francisco, y gracias por tu presencia también. Siempre con la Fundación Pablo Iglesias, pues la verdad es que es un placer poder, seguir acompañando, ¿no? Yo creo que no tiene otra en nuestro trabajo y no es ninguna obligación. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo la verdad que quiero ser breve para que haya debate, ¿no? y podamos tener un intercambio de pareceres. Y más que hacer una exposición de la ley de memoria y que es un poco lo que nos habías pedido, voy a defender un poco nuestro oficio, ¿no? Que es el de historiador, para entender el presente. Claro, ustedes dirán, y como bien decías, para el pasado, pero el problema es que se utiliza el pasado hoy de una manera bastante torticera, ¿no? Y ustedes verán que el pasado aflora de manera cotidiana, de manera desordenada. De repente aparece la Reconquista así en el telediario, ¿no? O en el meeting de alguien, ¿no? Dice, oye, ¿qué tiene que ver Covadonga con el siglo XXI? Bueno, pues tiene mucho que ver y nuestra labor como profesionales de esto pues es precisamente identificar por qué se manipula, ¿no? Claro que es una intención política, pero es una intención fundamentalmente de crear un mundo bipolar, no solo polarizar, sino crear un mundo bipolar de buenos y malos, de afinidades pues en torno al pasado. Y nosotros lo que tenemos que hacer en ese sentido es comprender por qué la memoria se ha convertido en una contramemoria, ¿no? La memoria histórica o la memoria democrática permite o es una puerta de entrada a la contramemoria y igual que pasó en el siglo XVI, pues y en el XVII a la contrarreforma. En este caso a un contrarrelato pues bastante retrógrado, no solo de la historia de España, sino de lo que es la ciudadanía, ¿no? Es un relato contra la ciudadanía. Y a nosotros pues ya nos podía dar un poco igual, pero a la gente joven, que también es lo que nosotros trabajamos como docentes,
que es formar no solo historiadores, sino formar ciudadanos y ciudadanas, gente que tenga claridad, ¿no? Y gente que sea capaz de identificar el mundo como un proceso histórico o fundamentalmente gente que sea capaz de explicar el mundo. Y el problema es que esta bipolarización lo que hace básicamente es eliminar esa necesidad de explicar el mundo. La gente quiere que le cuenten lo que él ya sabe. Y para eso está el pasado, para eso está Covadonga. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer fundamentalmente... ¿Perdón? Sí, sí, sí. Claro, sí. Que existe Covadonga y fundamentalmente ¿por qué se usa Covadonga hoy en día, ¿no? Desde un partido de fútbol hasta un mitin político para justificar un proyecto de futuro nada menos que de una nación. Bueno, esto tampoco es algo nada español, solamente reducido a lo español y bueno, no teman que no les voy a fulminar con Covadonga. Yo lo que vengo fundamentalmente es a comentar qué os parece a vosotros cómo se hacen virales o se utilizan estos viejos mitos y estas leyendas, porque no son otra cosa, ¿no? No son, históricamente sabemos que no tienen rigor, pero ¿por qué fundamentalmente eso se sigue usando como un mito fundacional de un proyecto de futuro? Lo mismo que hizo la dictadura, ¿no? Que es usar el mito de Covadonga para impulsar la reconquista y llamar a la guerra de cruzada, ni más ni menos que una guerra civil, pues la nación española en el siglo XXI, para una parte importante de la sociedad, pues vuelve a ser proyectada como un mito y una leyenda fundacional. Los mismos que creó la dictadura. Y eso lo tenemos que identificar y lo tenemos que denunciar, ¿no? Yo creo que ese es nuestro trabajo. Luego, si queréis, hablamos del mundo académico, si os apetece, tampoco es muy interesante, pero la gente no entra en eso, no quiere, cree que es un lío. Y yo creo que fundamentalmente el problema en esto es el mundo digital. El mundo digital es un mundo identificado con la modernidad, con lo actual, con lo instantáneo, con lo que hay, ¿no? Ciertamente viene para quedarse, pero produce un efecto contrario también, ¿no? Es un salto atrás en el tiempo, por lo menos en la concepción de la historia, el mundo digital permite crear un pasado a medida, o pasados a medida. Eso es algo que tenemos que empezar a manejar o a saber fundamentalmente cómo funciona. ¿Cómo identificamos o cómo creemos que hay que identificar esto? Bueno, el pasado no es ni más ni menos hoy en día para el 90% de las personas fundamentalmente que un escenario. Es la creación de contenido constante. Y el pasado es una ventana de contenidos fundamentalmente ¿para qué? Para crear atención en Internet. No sé si tienen TikTok o sobre todo TikTok es lo más que es constantemente, ¿no? Enganchando un vídeo con otro, quizás el mejor mecanismo explicativo del mecanismo de captar atención. Y hay multitud de ventanas de Covadongas, hay multitud de Covadongas abiertas constantemente para captar la atención fundamentalmente en un sector de edad joven que está creando su identidad política y por lo tanto se está creando su identidad política en Covadonga. Y eso es un problema o es algo que los historiadores y las historiadoras pues deberíamos por lo menos denunciar, ¿no? Es decir, que eso es una manipulación bastante grave. También, ¿por qué ocurre esto? Porque las formas tradicionales del relato, de transmisión de la memoria, se han roto. La historia oral o la transmisión de distintas entre generaciones ha quedado rota y fundamentalmente la lectura y la escucha, que eran las formas de transmisión de la memoria oral, no solo en grupos políticos, digamos, cerrados, sino tradicionalmente en la sociedad, pues ha quedado rota fundamentalmente por el mundo digital. Y es en ese segmento de población joven que vota por primera vez, fundamentalmente, en el que se busca ese contenido, ¿no? Se centra ese contenido con el pasado como algo fundamentalmente reaccionario, con la necesidad de polarizar. El efecto Covadonga es el efecto de la polarización. Y ahí tenemos que entender que se confunde o se genera una enorme confusión. No importa la verdad, no importa si Covadonga, si realmente la Virgen se apareció, que es difícil, ¿no? Con la de niebla que hay allí. Lo importante, fundamentalmente, siempre va a ganar la polarización. ¿Por qué? Porque confunde historia, memoria y política. Y ahí, en esa enorme confusión, ese sector de gente joven pierde el interés.
esto es un rollo tuyo, es un rollo político, es un rollo vuestro, es un rollo de bandos, y ahí es muy difícil porque ya no sabes si tienes qué parte de la Covadonga tienes que atacar. Es decir, oiga, Covadonga no pudo existir porque el Islam no llegó allí, ni estaba esto organizado, ni hacer un discurso histórico coherente, o la cuestión política, que es más algo de los partidos políticos, o realmente el medio, que es Internet, y es imposible de abarcar. Con lo cual, ante esa gran ceremonia de la confusión, la memoria queda desplazado como algo negativo. Mucha gente huye de eso, o la gente joven en particular huye del formato del relato de la memoria como algo político. Y creo que eso es algo que tenemos que identificar. También, o esto sería quizá algo muy vinculado a la tecnología, a los efectos de la nueva derecha, ¿no? A la hora de adecuar los mensajes y la utilización de los medios. Es algo que, como digo, no es exclusivamente español, pero también tiene un proceso de medio largo recorrido, que es particularmente el proceso español, ¿no? Nosotros tenemos una memoria fruto de la larga dictadura, una memoria compleja, una memoria que nos ha transmitido. Y eso hace que sea también muy difícil de discutir en los contenidos digitales. Por ejemplo, mi memoria generacional, ¿no? Voy a hablar de la mía. Los que fuimos niños en la transición, fuimos los primeros en no asumir el relato franquista de reconciliación, el que no se nos impuso por la fuerza, ¿no? Todos los demás pues lo sufristeis de una manera o de otra. No sufrimos directamente ese relato de los 25 años de paz. Sin embargo, sufrimos la consecuencia de ese relato, ¿no? La consecuencia de ese trauma y de esa represión de larga duración. Por ejemplo, nosotros no pudimos conectar con nuestros familiares que se quedaron en España. No pudimos conectar con los perseguidos, con los represaliados, porque no estaban reconocidos y porque aquello se ocultó por miedo y por vergüenza durante mucho tiempo. Entonces, familiarmente no tenemos ese referente. ¿Y dónde los encontramos? Pues en la memoria del exilio, que era una memoria ajena a la nuestra, ¿no? Fundamentalmente una memoria marcada por la derrota, por la división del final de la guerra y por unos postulados que se llevó el exilio durante un tiempo. Y esa es la memoria que recogimos en los años 80, pero sin mecanismos. Y es una memoria que hemos ido adoptando sin, bajo mi punto de vista, llenarla de relato familiar, ¿no? No sé cómo veis esto, si os parece, ahora lo explicamos o lo comentáis con vuestra vuestro caso particular. De modo que en el caso español no podemos, aunque tenemos una serie de baterías y de medidas legales y nuestras sociedades en todo igual a la europea, no podemos reconstruir un modelo de memoria como el europeo, que es una memoria de la posguerra. La memoria después de la Segunda Guerra Mundial sirve en Francia, en Inglaterra, incluso en Alemania, para reconstruir, para un proyecto de reconstrucción nacional. En España sirve para lo contrario. Y nunca llegamos a conectar con esa memoria oficial europea. Cuando queremos hacer, o cuando se intentó hacer ese modelo de reconciliación, de modelo europeo, lo que asistimos es a un bloqueo parlamentario. 2006, 2007, y ahora lo que vemos es una reedición de ese bloqueo parlamentario, ¿no? No solo en lo político, sino en lo social, fundamentalmente porque durante 4 décadas solo se impuso ese modelo de reconciliación. Y ahí sí que me gustaría ver qué os parece pues esa idea de bloqueo y del modelo que se ha seguido postergando, porque realmente cuando hablamos de un modelo distinto al franquista, pues se acusa de guerra civilista, ¿no? Pero realmente nosotros hemos prolongado el modelo de reconciliación franquista, y la polarización lo único que hace es volar todos los puentes con la transición. Eso es otra cosa que, si os interesa, pues podemos entrar en ella. Pero vamos, yo quiero poneros algún caso más y daros la palabra. ¿Qué nos ocurre, por ejemplo, a la historia profesional o a la historia académica? Aparte de que suele ser bastante rollo y a veces la gente no puede pasar de la página 300, fundamentalmente es que sí que se ha avanzado mucho en la investigación, gracias a archivos, a fundaciones, a sitios también como
como donde estamos, o el propio Ateneo, donde se ha compartido, ¿no?, ese conocimiento de varias generaciones y se ha mantenido activo esa labor. Por ejemplo, la propia historia de la guerra civil, pues, se ha avanzado muchísimo en un relato europeo, en un relato científico, ya no es un relato mítico. La propia historia del franquismo y de la represión franquista en las últimas 3 décadas somos capaces de decir qué pasó, de decir cuánta gente fue represaliada, por qué, y no todavía dónde está todo el mundo, pero estamos cerca, hemos avanzado mucho. Hemos incorporado, o se ha incorporado, la historia de las mujeres a la historia de España, ¿no? O sea, creo que es algo, y de manera profesional, no de manera tangencial, ¿no? Resulta que sí que estuvimos en la Segunda Guerra Mundial. España sí participó en la Segunda Guerra Mundial, no fuimos neutrales. Y resulta que, fíjese usted, que pasamos por los campos de concentración e incluso de exterminio. Bueno, pues todo esto que se ha demostrado, gracias a los archivos, gracias a la perseverancia de la investigación, no figura en los libros de texto. Apenas figuran en los libros de texto. Y no se transmite o no llega a la generación que pasa de bachillerato, que es el único contacto con la historia. Para dar a guerra civil hay que llegar al bachillerato o estudiar historia en la universidad y también llegar a tercero de carrera y sufrirnos. Entonces, fíjese usted la trayectoria, o fijaos la trayectoria que hay que hacer para todo eso. Y no se ha incorporado a los libros de texto. En cambio, lo que sí que genera esta generación, o sí que asume esta generación, que no va que solamente recibe la investigación o la historia científica a través del instituto, a eso sí que les llega fundamentalmente, masivamente, el contrarrelato, la polarización, la covadonga exponencial, ¿no? Y esta fuerte reacción contra todo lo que tenga que ver con una historia profesional o una visión distinta de la guerra civil, del franquismo, de la propia sociedad o del modelo territorial y cultural de la construcción del nacionalismo español, que no tiene que ser estrictamente centrado, ¿no?, en la visión que se nos ha dado tradicionalmente, pues genera un fuerte contrarrelato mediático, sobre todo a través del mundo digital, y justifica el bloqueo político. Yo creo que eso es en lo que estamos desde hace unos años. Y la memoria está en el centro de eso, ¿no? Así que nuestro trabajo debería ser identificarlo y denunciarlo y trabajarlo de la medida de lo posible, pero no solamente con la fórmula tradicional, ¿no?, que es meternos en nuestro mundo solamente académico y ya está. Ese es un problema también por hacer autocrítica, y ya termino y os dejo la palabra. El mundo digital se ha convertido en la puerta de entrada del revisionismo y del negacionismo. Bueno, hace poco nos quedábamos en el revisionismo, pero ya la gente niega, pues, desde las vacunas hasta los campos de exterminio, ¿no? Y eso es algo realmente frustrante para gente que ha llegado a ver, pues por ejemplo, cómo pues en el invierno del 41 la mayor tasa de mortalidad en los campos de toda la Europa ocupada la producían los españoles. Cuando tú ves eso y luego un alumno tuyo te dice que Franco no tiene nada que ver con eso, pues se te cae el alma a los pies. La verdad que algo estamos haciendo mal. Creo que tiene que ver también, y lo decía al principio, con la renuncia a entender, ¿no? Hemos renunciado a entender, o hay que hacer hincapié en la renuncia a entender el mundo, a explicar el mundo como un proceso, evidentemente para nosotros como un proceso histórico, ¿no?, más interrelacionado con muchas otras cosas, la economía, fundamentalmente la sociedad y desde luego la tecnología. Pero hemos renunciado a eso y no debemos renunciar, ¿no? O al menos combatir que la gente lo sustituye, o una buena parte de la gente lo sustituye, por la conspiración. Y ahí es donde tenemos también la necesidad de combatir Covadonga y la conspiración junta, para que los viejos mitos que extienden la consideración de Franco entre el 60% de la población menor de 30 años como un gestor y no como un dictador. Eso es algo que, bueno, por lo menos podemos intentar cambiarlo alguna vez, pues algo habremos hecho, además de hacer algunos libros y esas cosas. Nada más, que no me quiero extender, me gustaría que hablásemos, si os parece, si no, pues tampoco pasa nada, no os sintáis obligados por mi parte. Bueno, como es habitual en esta casa, abrimos un turno de intervenciones. ¿Quién se anima? Antonio.
Bueno, en primer lugar, y sinceramente, felicitaros a ambos. Creo, María Luisa, que lo que has hecho es muy importante porque cuántos profesores de historia de medias no saben qué se hace la Pablo Iglesias. Por eso sería quizá conveniente promocionar que en bachillerato, incluso en cuarto de la ESO, hubiera visitas guiadas que mostraran lo que allí hay y lo que se puede, lo que se puede encontrar. Creo que en ese sentido, y luego con respecto a tu intervención, Romano, ahí vamos, nunca se debe estar de acuerdo con todo, ¿no? Pero un gran acuerdo, y lo que voy ahora a hacer es una reflexión. La reflexión es que las llamadas guerras culturales, eh, yo creo que las va ganando el modo goleado la derecha y la ultraderecha, y en parte no soy nada partidario de flagelarnos, pero en parte una izquierda, o una cierta izquierda, ha confundido la prudencia con la cobardía. Y no hemos reivindicado ni nuestro pasado, ni nuestra visión de la historia, ni la veracidad de ciertas cuestiones, y evidentemente eso lo han ocupado los bulos, las civilizaciones, y bueno, todo el conjunto de... Por eso yo quería conocer la opinión, pero especialmente la tuya, de que creo que es importantísima la labor de, de las universidades y de los historiadores, pero que junto a eso también en todos los niveles hay que salir a la calle, hay que participar y oponer nuestras ideas a ese relato tergiversado, revisionista, porque, en primer lugar, porque una gran parte que sirve de sustento a esos bulos es una profunda ignorancia. En el momento en que se lleve el debate a exponer datos, a exponer criterios, se acaba porque lo que tienen las redes sociales es un párrafo, lo que cuenta es, se ha convertido en viral la noticia y ha tenido 300.000 seguidores. Y tiene en ese párrafo o en esas 10 líneas se contienen, por ejemplo, 6 errores de bulto, pero eso es lo de menos. Lo importante es que se ha convertido en viral. Y quería señalar que tenemos que hacer eso. Lo que se hace, la ley de memoria democrática, donde, por cierto, una mera, en la ley de memoria democrática, cuando estuvo en el proceso de elaboración, luego en el proceso de delimitación parlamentaria, la fuimos viendo artículo por artículo, y por ejemplo contiene aspectos como dedicar en la enseñanza, dedicar una unidad a la República, otra unidad a la Guerra Civil y otra unidad a la dictadura franquista. Nada que oponer y excelente. El problema empieza en quién le pone el cascabel al gato, porque teniendo en cuenta lo que es la enseñanza privada, el porcentaje de la enseñanza privada de Madrid y la enseñanza religiosa, ¿quién se va a encargar de explicar la República, la Guerra Civil y la dictadura? Y en todas las ocasiones aceptar, por supuesto, divulgando con rigor, que vayan las personas apropiadas, personas con unos conocimientos al menos, digamos, básicos, pero claros. Y predicar con el ejemplo de acudir. Por ejemplo, Paco Cano Basilio, vamos mañana no, el sábado, a San Lorenzo de Gregorio, a una mesa redonda, donde se va a debatir la importancia de la figura de Martín Santos. Y se va a hablar
del Martín Santos novelista, ¿no? Pero se va a hablar también en la parte que del Martín Santos socialista, luchador de la clandestinidad y dirigente del partido. Porque aquello de, y termino que me estoy, pero que aquella infamia de Tamames, de 100 años de historia, 40 de vacaciones, y también hablaba. Y entonces se tiene idea de que no hubo lucha contra el franquismo. También hay que decir que Franco murió en la cama, pero que la dictadura murió en la calle, y que las movilizaciones obreras y las luchas estudiantiles y la oposición influyeron en eso, que no es que ese ancianito venerable muriera en la cama en medio de un romanzo de paz y que no se lo hiciera nada. Claro que sucedía, ¿no? Y bueno, pues que si os parece oportuno comentar alguna de esas cosas, yo creo que el mayor error, bueno, desde mi punto de vista, un gran error es haber permitido que la derecha y la ultraderecha tomen la iniciativa y las guerras culturales no, ni debatirlas, ni afrontarlas, ni oponerse. Porque siempre que se abandona un espacio, lo ocupan otros. Y más muchas gracias. Guzmán, ¿quieres contestar? Seguimos. Mira, yo lo que me estoy son haciendo preguntas que voy a intentar transmitirlas, a ver si alguien nos puede contestar. Creo que es muy difícil contestarlas, porque analizamos, pero hay un tema clave. ¿Por qué la difusión digital está controlada por fascistas? Está controlada por fascistas. ¿Cómo lo evitamos? Nos podemos estar lamentando, diciendo que lo hemos hecho mal, lo hemos hecho bien o no hemos hecho nada, pero los hechos son los hechos. Está controlado por fascistas, se dice, es un poco exagerar y tal, no es exagerar. Todos estos señores multimillonarios que controlan esta redes son fascistas. Dice, hombre, Mussolini cuando se hizo por el poder, bueno, pues no entraron tampoco matando y tal, bueno, fue hacerse con el poder y una vez hecho con el poder sí que acabaron rematando, ¿no? Quiero decir que ahora están en una fase de ideologización, claro. ¿Cómo lo evitamos eso? Todos nos limitamos a decir que lo estamos haciendo mal en la izquierda. Bueno, pues ¿quién puede aportar alguna solución para evitar eso? Como el tema de la transición, efectivamente no se ha estudiado o tal. Quienes tuvimos la ocasión de vivirlo de cerca, con una edad ya y unos conocimientos y tal, podemos aportar que quienes movieron la transición con las presiones en la calle y todo, quienes llegaron a los acuerdos desde la izquierda era gente que había estado muy comprometida. Luego surgieron teóricos después de esto que no habían participado en la lucha y les pareció que habían sido un poco flojetes aquellos señores y señoras que llegaron a los acuerdos de la transición, ¿no? Pero, en fin, ahí está. Y luego hay otro tema que me llama también la atención y me lleva al pesimismo. Por ejemplo, España en relación a Europa, es un tema muy concreto, muy definido. No tuvimos ocasión de tener una educación y unos conocimientos de todo lo que sucedió, al contrario de Europa, que en Europa sí que se pudo hacer una historia, una cara muy conocida, pero llegamos al punto de ahora. El punto de ahora es que en esa Europa que tuvo la ocasión de hacer una regeneración cultural de la historia y tal, estamos fascistas haciéndose por el poder. Tú mira en Italia, mira Alemania, la perspectiva que tenemos, mira Austria. ¿Qué ocurre? Y curiosamente está siendo España el último reducto contra ese fascismo. De momento, con todas las dificultades
todas las contradicciones y todo. Esto me lleva a pesimismo. Si en Europa han tenido esa ocasión de desarrollar una cultura antifascista y tal, y están viéndose envueltos por la llegada al fascismo, ahí soy yo pesimista, porque hace 30 años o 40 decía, si tengo que escapar de aquí contra el fascismo, ¿a dónde voy? Había distintos sitios, y dice, coño, pero ahora poco a poco, ¿a dónde podemos ir? O sea, que estamos siendo en España, creo que el último bastión en Europa contra el fascismo. Por eso hay que analizarlo. Aparte de la autocrítica que nos podamos hacer, de no hacemos lo suficiente, o tal, yo espero alguna cabeza brillante que nos diga qué habría que hacer, no solo lamentarnos. Gracias. Hacemos una ronda de intervenciones y luego María Luisa y Guzmán contestan, si os parece. Gracias, Mario. Bueno, muchísimas gracias. A ver, es un auténtico placer que estéis aquí, que hayáis podido contarnos realmente vuestras ideas y vuestras opiniones y sobre todo el trabajo que hacéis. Gracias, Paco, porque además tú desde el Ateneo tienes una gran plataforma pues para dar a conocer muchísimas cosas que no se conocerían si no las presentaras en el Ateneo, en la sección de Ciencias Históricas. Me refiero, por ejemplo, el de Guzmán no lo recuerdo que lo hayas presentado. Creo que Los 3 últimos libros. Claro, sí. Debéis leer Hombres sin nombre, Sí. porque se carga el mito de lo de 100 años de vacaciones y no sé qué. Porque ahí demuestra cómo en los años 40 y 50, a nivel político y sindical, los socialistas jugaron un papel muy importante. Ese libro de Guzmán, que presentamos en el Ateneo, debéis leerlo. Efectivamente, es magnífico, es el único que me he leído tuyo. Pero, por ejemplo, recuerdo uno, ahora que se está conmemorando los 50 años de libertad, 50 años sin el dictador. Nicolás Esma tiene un libro magnífico también, que lo he conocido gracias a esta sección de Ciencias Históricas del Ateneo, que es Ni una, ni grande, ni libre. Y efectivamente analiza todo el gobierno de Franco, no lo que hizo Franco, sino todo el gobierno, todo el proceso de esos 40 años, ¿no? Perdón. Creo que tenéis un gran trabajo por delante. Gracias por la plataforma que brindáis desde las fundaciones que tenéis esos archivos. La Fundación Progreso y Cultura tiene un archivo muy pequeñito comparado con esto. Tenemos 8.000 documentos solo y en torno a 1.000 fotografías sin clasificar. Pero tanto la Pablo Iglesias como la Largo Caballero que nos acompañaba, Almudena Senjo también, ¿no? Creo que tenéis unas posibilidades tremendas si tuvierais, que es a lo que voy, financiación suficiente para poder hacer el trabajo que podríais hacer, ¿no? Y creo que creo que una de las cuestiones que esta ley de memoria democrática más carece no es de la falta de fondos o de la falta de financiación que tiene lo que han podido conseguir desde la Secretaría de Estado. Realmente están haciendo un trabajo por poner por intentar hacer algo, ¿no? Rescatar fosas, pero también hacer otro tipo de cuestiones con la subvención que sacan todos los años. Pero independientemente de eso, a ver, la dificultad también, lógicamente, desde el gobierno es que han tenido que prorrogar unos presupuestos en los que la ley de memoria democrática no estaba en un principio. Por lo tanto, la dificultad es grande, ¿no? Pero esa falta de financiación en lugares del centralismo de Madrid, del centralismo del M30, ¿no? Es todavía más grande. En la Pablo Iglesias tenéis vocación nacional, en la Largo Caballero tienen vocación nacional de todo el Estado, pero claro, las fundaciones que tenemos, vocación de Madrid, comunidad,
estamos hundidos en la miseria, porque no hay ningún tipo de financiación para hacer estudios, para hacer investigación o para simplemente poner en orden y dar visibilidad a esos archivos que tenemos. Respecto a los archivos también, estoy intentando, bueno, pues plantear algunas cosas también para que reflexionéis, ¿no? En alto sobre eso que os propongo. Respecto a los archivos, no solo es importante esa accesibilidad que dais a la consulta, a poner, bueno, pues eso, a hacer. Yo recuerdo que la Fundación tiene además, por ejemplo, en base a esos archivos de cartelería, tiene una exposición montada de carteles de la República, gracias a la Fundación Pablo Iglesias, ¿no? Pero creo que lo difícil de los archivos es el papel que tenéis los historiadores, ahí os enlazo a ambos, es el hacer una labor pedagógica con todo eso que existe. Y eso sí que está vinculado al relato. A mí es cierto que el relato se construye masivamente desde lo digital. Creo que has acertado, Mar, profundamente, vamos, absolutamente, con el análisis de qué está pasando en lo digital. Pero yo tengo esperanza también en las generaciones más jóvenes que también están estudiando y están intentando hacer otras cosas. Y están buscando la verdad. A lo mejor no es lo general que conocemos, porque precisamente esas redes nos hacen entender que las niñas nos estamos pintando y estamos viendo cómo tenemos que hacer para estar más monas y qué maquillaje te pones y cómo tal. Y los chicos están jugando al fútbol, enseñando abdominales y haciendo el baile de moda para no sé qué, ¿no? Yo creo que eso también son mitos y leyendas que se están construyendo y que no existen. Yo veo otra realidad de juventud, efectivamente no están aquí, pero sí nos siguen. Y por eso también el objetivo desde la fundación es grabar esto, editarlo para quitar los cortes tal, y dejarlo en YouTube para que se pueda consultar y para que se pueda ver opiniones realmente diferentes y sobre todo rigurosas y científicas. Que es que eso yo creo que es lo que hay que darle más relevancia a ese rigor, ¿no? Creo que ya con esto termino. Lo más importante para poder trabajar la ley de memoria democrática es la financiación. Una financiación también objetiva y rigurosa. Es decir, no se puede presentar cualquier proyecto y que te den para cualquier proyecto, que no lo hace la Secretaría de Estado, pero tiene que ser suficiente y sobre todo conseguir que se eliminen todas las trabas que se están poniendo desde otros espacios. Probablemente en Castilla-La Mancha no tengan la misma asfixia que tenemos en Madrid en temas de memoria. No lo sé. Pero probablemente no sea así. O en Cataluña se está investigando también en su historia y están reforzando eso. Por lo tanto, habría que hacer ese reequilibrio territorial, también tendría que ser un reequilibrio económico en el sentido de eliminar esos sesgos que se va a tener a la hora de estudiar en determinados lugares de la geografía española. Porque va a haber espacios, hablábamos en la entrada de qué está pasando con las universidades públicas en la Comunidad de Madrid. Rajoy lo hizo con la anterior ley de memoria histórica, que le dio 0 euros de financiación, y en la Comunidad de Madrid se están asfixiando económicamente a las universidades públicas para que quien esté dando la opinión sobre las cosas sean las universidades privadas, y no solo para hacer negocio. También es un poco lo que comentaba Ladino, ¿no? Esos grandes poderes son los que van a dictaminar qué es lo que nos va a pasar en el futuro. Por lo tanto, creo que nos queda mucho trabajo por delante
Pero quería conocer también vuestra opinión en el sentido ese de si lo veis adecuado, ¿no? Hacer ese reequilibrio territorial y cómo salvar esa situación de asfixia económica. Muchas gracias. Eduardo. Toma. Sí. Bueno, quiero hacer primero una pregunta. Me ha interesado mucho lo que ha dicho Melusa de que va a haber un libro, que no me entero muy bien, relacionando a Negrín con Salvador Allende. Y me gustaría saber cuándo se va a publicar, porque eso me ha interesado mucho, ¿no? Porque efectivamente está muy bien esa relación y son dos figuras para mí esenciales de la contemporaneidad, del socialismo, de la izquierda y que yo creo que del futuro de la humanidad. Me gustaría saber el libro cuándo se publica y exactamente cómo es. Y lo que yo quería decir un poco también a los tres ponentes, es verdad lo de las redes sociales. Hoy día las redes sociales tienen una fuerza tremenda y es verdad que ahí pues se está hablando de Covadonga en lugar de hablar de otras cosas, ¿no? Del 34, por ejemplo. ¿Eh? En la Revolución del 34. Exacto, efectivamente. Fue también en Asturias. Por eso lo digo. Pero yo creo que todo esto de las redes sociales viene también un poco, al menos en España, de los medios de comunicación. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido la transición española es que los medios de comunicación, pues bueno, progresistas y de izquierda son muy pocos. Es verdad que ahora, en fin, la prensa ya no solo la compramos, la prensa escrita solo la compramos algunos viejos ya como yo, ¿no? Pero es curioso que hasta la prensa escrita, bueno, pues en Madrid hay 4 periódicos, uno es de centro, en fin, de cierto progresismo, que es El País, y los otros 3 son absolutamente no de derecha, sino de extrema derecha. Es decir, no ha habido otros periódicos ni otros medios que puedan hacer que jugar un poco más en el centro. En Barcelona está el periódico, La Vanguardia, bueno, que son también un poco más centristas que lo que pueden ser aquí en España. Y luego están las televisiones. Es verdad que las televisiones, bueno, pues dicen, bueno, no es exactamente los periódicos, las televisiones la ve mucha gente. Y de pronto, pues resulta que yo no encuentro una televisión pues que sea un poco progresista o sea de izquierdas, ¿no? Resulta que hay que decimos, no tiene importancia. Bueno, no tiene importancia, pero hay un programa de Iker Jiménez que antiguamente hablaba de los ovnis, que incluso a mí me interesaba también esa historia, y ahora se ha convertido ese programa de Horizonte en que aglomera muchos seguidores, ¿no? Pues eso, es decir, absolutamente casi de fascistas, contrarios al gobierno, en fin, ya no vamos a hablar de lo de la gana y todo eso, de todas las mentiras que dan. Entonces, me gustaría saber qué opinión tienen los 3 ponentes un poco sobre estos medios de comunicación que realmente están, yo lo digo siempre, sobre todo Francisco ya nos habla de mí, de otras veces que siempre hablo de esto, sobre todo porque yo trabajé en un periódico muy de derecha que se llama El Diario Ya, que desapareció hace muchos años. Y yo sé cómo actuaba cuando empezó la transición. El periódico este era de católico, de la Iglesia, de los curas, de la conferencia episcopal. Entonces, cuando muere Franco, hay una época que esa editorial, la editorial católica, la llevó a presidir la Andrea Amarilla, algunas buenas gentes del 11, pero venía todo de muy atrás, claro, del catolicismo más integrista. Cuando muere Franco, bueno, le tienen miedo. Yo trabajaba en ese periódico, pero en publicidad. Yo no era periodista, yo trabajaba en publicidad. Le tienen miedo, claro, sobre todo al Partido Comunista, cuando lo legaliza Adolfo Suárez, el día que le Sábado Gloria. Y en esos meses, hasta el 15 de junio, ese periódico, bueno, pues se mantuvo un poco, por supuesto con la OCDE, claro, que eran los suyos, pero
apreciaba un poco al Partido Socialista, porque lo que le daba miedo era el Partido Comunista. Y todo eso cambia, efectivamente, el 15 de junio de 1977, como se ha mencionado, cuando, claro, el Partido Comunista se queda en 20 diputados y el Partido Socialista tiene 118. Y desde ese momento, ese periódico, y con todos los demás, pues había que estar con el Partido Socialista, porque era el partido de la izquierda, que era el que iba a ser fuerte. Y en eso seguimos. Es algo bueno, y en eso seguimos en la prensa, en fin, que va la prensa, en estos periódicos, las televisiones ya no hablan mucho de Unidas Podemos, que les asustaba, y que tenemos que ir todo contra el Partido Socialista. Quería saber un poco a los oyentes qué piensan un poco de estos medios de comunicación que siguen teniendo mucha más influencia de la que creemos y también que son los que yo creo que han encauzado en las redes sociales todo este malestar, esas fascistas, me lo ha dicho también. Y bueno, nada más, me interesa mucho el libro este de Negrín, Salvador y el de Italia. ¿Alguna intervención más? Mi pregunta es para Guzmán. A propósito del libro que menciona el compañero, mi pregunta es, últimamente me he percatado cuando voy a librerías que hay mucha más publicación, digamos, de pseudohistoriadores o historiadores que todos conocemos, yo no voy a nombrar aquí, y sin embargo, pues por ejemplo, obras suyas que estaban en esas librerías generalistas, pues ahora es difícil de encontrar. ¿Tú te has percatado de eso? Bueno, es una pregunta muy directa. No hablo de librerías pequeñas donde ya vas o incluso más cercanos, pero de otras más grandes y donde siempre podías mirar y decir, pues encuentro esto que está muy bien. Y descubrías algo. Ahora es, vamos, un vacío total. Por lo menos desde mi punto de vista, solamente quería preguntarlo. Bueno, ahora hay una intervención de cierre a cargo de Gurmaro y de María Luisa. Gurmaro. Bueno, yo, por empezar por el final, sí, en España lo que más se vende después de autoayuda, de gastronomía, es la novela histórica. Entonces, claro, alguna vez sí me he visto ahí en novela histórica y es como un honor porque te ponen que yo no estoy, que no es ficción. Y claro, eso ya es una cosa que tiene que ver con este libro un poco que estamos hablando. Otra cosa que os quería comentar, por ejemplo, de otra... está vinculado a las editoriales y a las grandes librerías, ¿no? Te dicen, claro, vendemos mucho más pero te lo dicen así, escribe lo que sea. Digo, pero bueno, no es que escriba lo que sea, es que venden muchísimo más. Porque su público consume mucho más y compra mucho más libros que tengan que ver con cualquier reivindicación del relato que estamos diciendo. Y eso es algo vinculado al negocio, ¿no? Al negocio de la industria editorial y a la distribución. Con lo cual, sí es una realidad pues bastante patente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues no lo sé. Yo creo que también hay mucha gente que sigue buscando o necesita que haya una historia no de izquierdas. O sea, de tal error, creo que estamos en eso de decir, hacer una contrahistoria, ¿verdad? No, es que no hay una historia buena o mala, hay una historia o no hay historia. Lo otro lo han hecho muy bien, es pseudohistoria, ¿no? La gente pues, que mezcla todo y porque la guerra empezó en el 34. Este tipo de cosas que es lo que más se vende también después de la autoayuda. Claro, nosotros no tenemos que hacer una contra la historia revisionista. Yo creo que eso es un error que ocurrió también en la polémica de la primera ley de memoria, la polémica mediática, que también fue muy artificial y acabó generando un nuevo relato revisionista, ¿no? Entonces nosotros, igual que los ingenieros no son buenos o malos, son ingenieros. Los historiadores son o no son historiadores. Y hay que... ¿Qué ocurre ya? Bueno, se graba, pero en fin. Aquí el problema es que no tenemos un consenso científico porque tenemos una academia de la historia bastante posicionada. Bastante posicionada en determinadas cosas. Y eso es un grave problema, porque quien tiene que tener o quien tiene que generar el consenso historiográfico
es la Academia de la Historia. Pero la Academia de la Historia generó un diccionario que costó 60 millones de euros, donde la voz de Franco la hizo un procurador de la corte franquista, ni siquiera diciendo que Franco era el campeón en el campo de batalla del comunismo. Claro, eso pues no es de recibo, ¿no? Entonces, bueno, ya me he ido yo de... Quiero decirte que son cosas que no son menores, no, la Real Academia de Historia no es menor. Ahora, en la Academia de Historia de Historiadores, eso es otro debate, si queréis otro día. Y la mayoría no lo son. La mayoría son periodistas o gente... Está muy interesante, la Real Academia es una academia del siglo XIX, en la que por número entran siempre eclesiásticos militares. Entonces, pues bueno, pues sí, a veces nos ponen en novela histórica y yo creo que hay que tomárselo bien, pero es un problema. Cualquier historiador o cualquier profesión pues sabe que las cosas hay que estructurarlas como un trabajo y no tiene una propensión a alterar las pruebas para que te coincidan incluso, ¿no? Cualquier persona, los últimos trabajos, que por cierto es también muy interesante como el modelo español, que es lo que intentaba de resistencia a eso, pues se ha exportado como lo contrario, ¿no? En Francia se traduce... En Francia ha crecido mucho el interés por la guerra civil española, pero por la guerra civil revisionista. Pigomó, hasta Le Pen, todo. Exactamente, ¿no? Todo esto porque la idea de cruzada es una idea absolutamente comprada a la extrema derecha francesa, ¿no? Y se proyecta también por los parques temáticos. No vayáis al Puy este, porque es una cosa fundamentalmente destinada a hablar de la Europa blanca. Y, en fin, por decirte que toda la industria cultural no es exclusivamente que gire en torno a la historia contemporánea, que somos una mentira, sino que hay un gran producto de reutilización, sobre todo de la historia medieval. La fundación de las naciones cristianas europeas frente a fuera, ¿no? Y eso pues es un poco tremendo, pero en fin, no siento lo de la Academia de la Historia, si se ha grabado, pues, no pongan una denuncia. Sí. María Luisa. Bueno, empiezo por el libro. A ver, esto surge en una conversación con la presidenta de la Fundación Salvador Allende, que me dice que están intentando aflorar la historia profesional de Allende, ¿no? Y claro, yo estaba en Chile y habíamos estado viendo con socialistas españoles ahí en la agrupación de Chile la historia del Winnipeg. Y me cuentan que Salvador Allende, médico, organizó la vacunación y la atención sanitaria de los exiliados que llegaban a Chile, ¿no? Entonces, pues que podemos, claro, es que Negrín, que a mí me tiene, la verdad es que me parece una persona, esta dice de una valía extraordinaria, ¿no? Luego, sobre todo en la incorporación a las políticas públicas de la ciencia y del conocimiento, siguiendo la línea de nuestro programa máximo, por cierto. Y entonces dije, hombre, es que Negrín, Juan Negrín también era médico. Incluso diseñó los currículos de la carrera de medicina, que lo tienen en la fundación de ellos, que fuimos Óscar y yo a visitar en Las Palmas, ¿no? Y bueno, es que el paralelismo es tan claro, ¿no? Los dos profesionales médicos reconocidos, muy reconocidos en sus profesiones. Es que Negrín fue alumno de Ramón y Cajal y profesor de Severo Ochoa. O sea, es el puente entre dos premios Nobel. El personaje, yo creo que fue injustamente tratado, pero bueno. Haremos lo que podamos. Y dije, hombre, es que el paralelismo es grande. Y en esta, pues nos enteramos, que nos lo contaron aquí a Óscar y a mí,
que como es el marido de la nieta de Allende es sobrino del médico, no, al revés, a ver si lo digo bien. El marido de la nieta de Negrín es sobrino del médico de Allende, el que estaba con él cuando se suicida, ¿no? Entonces, es decir, que dos historias paralelas que al final, pues casualmente, tienen una coincidencia, ¿no? Bueno, pues entonces empezamos a pensar en cómo podíamos armar este libro. Y como no tenemos dinero, pues estuvimos ahí viendo cómo podíamos y tal y cual, que picamos a la puerta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y nos dijeron, nada, tranquilos, porque el vínculo fue que un compañero también de la Autónoma y escribió un libro sobre Allende, lo contactamos, entonces bueno, nos puso en contacto con una historiadora del centro, y, bueno, estas casualidades, ¿no? Y total que dijeron, vale, pues nada, lo hacemos nosotros, lo publicamos nosotros, vosotros ponéis ahí el logo de colaboración y ya está. O sea, pero que bueno, que el libro que va a salir, que es lo que nos interesa. Y yo tengo muchas esperanzas sobre el libro, porque me parecen dos personajes, bueno, extraordinarios, ¿no?, en la historia mundial. Y luego, con lo demás, a ver, a mí me preocupa muchísimo también todas las redes, todos los bulos, todo esto que está llegando. ¿Y por qué? El otro día escuchaba en una entrevista en El Vivir, que son 2 días, a unos matemáticos que publicaron un libro, pues escuchaste, ¿no? Lo de que la gente de derechas, lo que tú decías que se compra, que la gente de derechas es mucho más proclive a comprar los bulos que la gente de izquierdas, pero como una relación 8-2 o algo así, una cosa espantosa, ¿no? Entonces, hay un hecho ya, ¿no? Hay un hecho claro. Y luego a ver, que la derecha y la extrema derecha, todas estas corrientes neoliberales que se están pasando ya, o sea, era inimaginable, como digo yo, para Milton Friedman o para Hayek, era impensable que llegáramos a donde estamos con el neoliberalismo. Ahora ya, pues prácticamente Trump propone eliminar el Estado, la motosierra del otro, o cosas de estas, ¿no? Y el asunto es que, como saben que compran el mensaje, lo comentan y lo estimulan mucho. Pero no solamente eso, es que estos mensajes están muy empaquetados, muy pensados, y tienen unos think tank poderosísimos, con muchísimo dinero, pensando cómo se llega a la mente de la gente para influirles que cojan una papeleta. En eso hay una película interesantísima que se titula Vice, es sobre Dick Cheney, después de la guerra de Irak. Esa es otra, no voy a adentrarme en lo de las guerras porque ya me pongo enferma. Bueno, relata su historia y demás, entonces cómo consiguieron combatir las renovables que Carter había impulsado en la época de Reagan. Cómo se posicionan contra el impuesto de sucesiones. Entonces dicen, ya, pero ¿cómo defendemos el impuesto de sucesiones? El que estar en contra, porque es de los ricos, ¿no? Y entonces, pues lo bautizaron como el impuesto de la muerte. Y entonces sale una vieja negra en una choza diciendo, ¿cómo que me van a quitar la herencia de mis hijos? Esa. O sea, buscan lo que dice Aznar, ¿no? De que el que puede hacer que haga. El que puede hacer que haga, pero con muchísimo dinero además, ¿no? Entonces hay unos think tank poderosísimos que están empaquetando mensajes simplistas, pero que llegan. Esto también lo estudia mucho Lakoff, si leísteis el libro este de Lakoff, que también Lakoff dice que la izquierda lo que no puede ser es situarse en los marcos que ellos definen, es decir, vamos a ver, la inmigración, pues al final decimos, pues nosotros también contra los inmigrantes. Un poco menos, pero también, te sitúas, te llevan a su terreno de juego, te llevan a su marco, y ahí lo tenemos todo perdido, todo perdido.
Y luego, bueno, ya por volver a lo nuestro, ya al exilio y demás, yo coincido en lo de que el enorme desconocimiento que hay sobre el franquismo y el papel del exilio. No solamente bueno, la 9, ¿no? El símbolo de la 9, quien libera París, quien lleva al ayuntamiento de París, pues un español, ¿no? Entonces, pero ¿qué movía a esos militares españoles enrolados en el ejército francés o en las resistencias? Pues que pasaron los Pirineos, venir a España. Y entonces la enorme frustración es que no vinieron a España. Pero quiero decir que el papel que jugaron en la Segunda Guerra Mundial los españoles fue decisivo. Pero no solo. El exilio español tuvo un papel importantísimo en Latinoamérica. A ver, Cárdenas, que fue un personaje muy reconocido, que hay que decirle que vale, ok, pero claro, él seleccionaba en el MESIC, se dice algo, ¿no? Y me entrevistaron, se entrevistaba los buenos, no solamente los médicos, los buenos académicos, los buenos, sino los buenos soldadores, los buenos profesionales, y se los lleva a México y construye la sanidad. En la sanidad fue tremendo. O sea, los buenísimos profesionales que había en la Segunda República, que se tuvieron que ir todos, pues Cárdenas construye el sistema sanitario, lo que pudo, lo que hay, que, en fin, de aquella manera, pero vale. Con esto, ¿no? Entonces, decirte que el exilio español es muy desconocido todo lo que significó, no solamente para la historia de Europa, sino también para el norte de África y para Hispanoamérica. Y luego ya yo último comentario con el papel de la derecha, ahora que se apropiaron de la Constitución, que se adueñaron, que son ellos los que defienden la Constitución. Y la Segunda República era una pandilla de demonios rojos con tridente y con rabo. Y, a ver, si tú miras la Constitución española del 78 y la del 31, hay muchísimas coincidencias y similitudes. ¿Qué nos diferencia? Eso lo decía Peces Barba siempre, ¿no? Pues que se rehuyeron los temas conflictivos. El tema de la religión, que ahí yo creo que en la del 31 se pasaron 80 pueblos, porque prohibían dar donativos a la iglesia. Llegaron ahí. Pero salvando la religión, salvando la educación, que fue el gran elemento de confrontación también, y que las consecuencias las tenemos con los colegios religiosos concentrados, que es el horror, sobre todo aquí en Madrid, que es un horror. En general lo es, pero aquí más. Y la fórmula de Estado, la monarquía. En esos temas que eran los que la derecha tenía, pero lo demás, los derechos sociales, el laicismo, que digamos confesional, pero en fin, la no confesionalidad del Estado, bueno, montones de cosas, los derechos civiles, digamos, no hay derechos políticos. Inés. Y resulta que eso era el pandemonio y la Constitución actual es intocable, sagrada, ¿no? Bueno, pues esa es la derecha que tenemos y que son incapaces de condenar el terrorismo, pues son incapaces porque sociológicamente pues están ahí y ya está. En fin, que sí hay mucha labor. Yo a veces me deprimo, me deprimo, porque claro, ves la motosierra de Milei, ves el Trump y su Elon Musk y no sé qué, lo de Austria, lo otro, y claro, ves, dices, joder, ¿qué podemos hacer? Pues es muy difícil, porque primero no tenemos esos think tan poderosos de pensamiento para, en realidad, pues grandes neurólogos y psiquiatras que analizan la mente y cómo hay que influir, qué cosas hay que decir, qué cosas hay. Y de ahí el tema de las votantes de derechas, que también hay otro estudio que dice que son más inteligentes los votantes de izquierdas que de derechas, pero el resultado final es que cogen la papeleta, que hay una disociación enorme entre sus intereses como ciudadano, como trabajador, como padre, como madre, y
y su voto, porque votan en contra de sus propios intereses. Pero nosotros no conseguimos decirles vota egoístamente. No sé cómo decirlo. Y esa es un poco la realidad. Que toda la historia y todo lo que ahí existe demuestra lo que tenemos en los archivos y todo esto, demuestra que en realidad pues eran gente muy solvente, eran gente muy humana y con unas ganas de mejora social y política tremenda. Pero pues los PIOMOAS pues son los que venden los libros. Y ya está. Bien, seguiremos hablando de estos temas. No hemos pasado al Ecuador todavía el ciclo. Los convocamos el 5 de febrero a Ideas y Proyectos para afianzar la memoria democrática, que impartirá Manuel García Salgado, secretario federal de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE. Muchas gracias.